Ir abriendo su Biblia, por favor, en Lucas 11:1. Lucas 11:1. Y antes de empezar a leer, les voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar? Incluso hay una canción, ¿verdad? Un canto, ¿sí lo han escuchado? ¿Sí? Yo se los cantaría, pero no vaya a ser que vayan a orar, que caiga fuego del cielo y el Señor la vaya a responder, que sería lo peor, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil, mis hermanos? ¿Será acaso que siempre necesitamos una reacción? ¿Necesitamos ver a alguien para ver una expresión de afirmación? Pero, bueno, ¿cuántos quieren saber cómo orar o cómo reafirmar la oración, ¿no? Porque esa fue prácticamente la petición de uno de los discípulos, que no se menciona su nombre, pero él tomó la voz de muchos de nosotros y tuvo el valor de aceptar que no sabemos orar. Incluso mencionó que necesitaba, él, por lo menos a lo mejor él sí sabía, necesitaba mejorar su forma de orar, porque él hace una comparación que la vamos a ver más adelante. Y esa fue su oración. ¿Alcanzan a ver? Fue su oración: enséñanos a orar. Y fue tan sabia su petición que la respuesta fue inmediata de parte de Dios. ¿Pero qué es orar? La palabra utilizada en el contexto del Padre Nuestro es una palabra griega, prosehumai, que significa suplicar, adorar o pedir a Dios. Por ejemplo, cuando alguien te pide que hagas oración por ella, te está pidiendo que hables con Dios para que le pidas a Dios. Eso es orar. Orar es la raíz de una palabra que seguramente has escuchado y que es oratoria. ¿Sí la han escuchado? Y oratoria es la habilidad de hablar en público. Sin embargo, en el contexto del Padre Nuestro, el discípulo le pide a Jesús que le enseñe a hablar con Dios, pero en lo privado. También de la palabra orar se deriva una palabra que conocen, que es oración. Y de manera didáctica, el diccionario nos dice que una oración es la unidad formada por un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan una idea totalmente completa. Eso es una oración. Así que vamos a verlo de forma práctica con nuestro primer versículo, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, es decir, uno de ellos manifestó las intenciones. Fíjense cómo se da la oración, mis hermanos. Nacen a partir del corazón, ¿no es cierto? Luego ese deseo sube a la mente y es ordenado en palabras, exponiendo una idea completa, y da como resultado una oración en todos los sentidos. Es decir, orando, pidió aprender a orar. Y le dijo así: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este arrojado discípulo tenía muy claro qué y cómo. ¿Qué y cómo? ¿Qué era lo que quería? ¿Qué y cómo? Lo tenía muy, muy claro, pero sobre todo sabía a quién debería de pedírselo.
Y ahora, ¿por qué hacerle esta petición a Jesús? ¿Por qué a Él? ¿Por qué? Porque primeramente veían en Él el ejemplo, porque siempre lo veían orar en lo privado, de una forma continua. Pero cuando Jesús hablaba en público, los corazones de los oyentes se estremecían, se alegraban, se consolaban, y por otro lado, otros hacían totalmente lo contrario, se enfurecían, se enojaban porque les parecían palabras muy duras. Cuando Jesús hablaba, mis hermanos, era como si el sol brillara con toda su magnitud, en todo su esplendor, sobre un témpano de hielo que sucumbía delante de él por el calor, derritiéndose. Pero en otros casos, aquel que su corazón estaba constantemente enlodado no hacía más que endurecerse aún más cuando escuchaba la voz de Jesús o estaba delante de su presencia. Era el mismo sol, sin embargo, con diferentes respuestas hacia su palabra. Y miren, de acuerdo al Evangelio y al Apocalipsis de Juan, Jesús es, fue y será el máximo y supremo orador que ha pisado la tierra. Él lo llama en griego el logos, que significa el pensamiento, el tema, el mensaje, el discurso, la expresión. Pero Jesús es más conocido como el Verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, según Hebreos 1:3. Y miren, mis hermanos, Dios mismo es el orador por excelencia, ya que Él manifiesta su voz y ha manifestado su voz desde el primer día de la creación hasta nuestros días. Y su voz sigue siendo la misma. Y Dios dijo. Y la palabra dice así. Tan es así que Dios también mostró la manifestación de su palabra solamente con este ejemplo que dice la Biblia en Salmos 19:2, que menciona, no lo busquen, se lo leo, que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y sin palabras, la misma creación se expresa y se manifiesta de acuerdo a su creador. Y por otro lado, los mismos animales son un ejemplo. En una palabra, a ver, mis hermanos, ¿qué te expresa el vuelo de un ave? En una palabra. ¿Qué? Libertad. Dios habla a través de su creación, la libertad. ¿Qué te expresa el comportamiento de un canino, de un perro? Fidelidad, lealtad. De un mulo, terquedad, ¿no? Y de una hormiga, trabajo, diligencia. De una serpiente, pues veneno, ¿verdad? Astucia. Y de un escorpión, pues muerte, ¿verdad? Bueno, esto nos habla del carácter de Dios que Él puso en cada uno de los animales creados, pero también en cada uno de los animales creados se ven las consecuencias de qué, del pecado, porque antes no había muerte, y eso fue lo que provocó el pecado sobre la creación. Así que Dios tiene mucho que decir, Jesús tiene mucho que decir, mucho que hablar.
Miren, Juan Bautista, porque fue la petición, ¿verdad? Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Juan había sido instruido en la oración porque era hijo de Zacarías, que fue un sacerdote en el templo en los tiempos de Herodes. Pero Jesús estaba instruido en la oración porque era y es el Hijo de Dios, sacerdote del Dios Altísimo y sumo sacerdote por los siglos de los siglos. A la petición de aquel discípulo, así como tu propia oración, puede ser y fue escuchada y respondida. Sin embargo, esta enseñanza no solamente se limita a lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, sino que de ahí es una sola enseñanza que fue dividida en 3 secciones. Y si me permiten tener esta expresión, fue como tener 3 cuadros, 3 obras de arte, las cuales vamos a mirar de una por una porque son obras maestras. Lucas 11:2, por favor. Él les dijo, salud. Él les dijo, cuando oren, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo estoy condensando en la versión que prácticamente todos hemos escuchado, ¿verdad? Y es más, ¿nos la sabemos, sí o no? Bueno, este cuadro maravilloso conocido como el Padre Nuestro, así que vamos a analizar los 3 cuadros. Primeramente, el Padre Nuestro está plasmado con una maestría asombrosa de parte de Jesús, ya que en él podemos ver que nos muestra cómo es posible que pueda existir una conexión, fíjense, entre el Creador y el ser humano, de una manera tan personal y tan cercana, tan familiar. No importa la enorme distancia y lo pequeño que seas o que seamos, porque Él lo llena absolutamente todo. Y el único muro que existe y que nos puede separar de Él son nuestras propias intenciones. Incluso la forma en la que te acercas. Porque sin fe no nos podríamos acercar a alguien que no vemos. Dios está tan cerca, mis hermanos, que hay algo que de forma constante nos mueve a mirar hacia el cielo y a considerar la eternidad. A eso se le llama conciencia. Y fue algo que Dios puso en nosotros. ¿No es verdad? Claro, a menos de que ya la hayas cauterizado por la negación o indiferencia a escucharla. Pero Dios la ha puesto ahí. Porque incluso dice que aquellos que no han escuchado el Evangelio, por medio de la conciencia, serán juzgados. Así que Dios la puso ahí y forma parte de Él. Si vemos y analizamos cada frase, mis hermanos, del Padre Nuestro, reflexionando en cada una de ellas, notaremos que existe un equilibrio asombroso. Porque ninguna de esas frases, ninguna de ellas sobresale una de otra. Aunque el orden es notorio, dándole honor a quien honor merece. En pocas palabras, se esconde una profundidad inmensa que solamente Dios puede conocer. Lo que muestra y nos demuestra la gran capacidad que tenía Jesús de sintetizar de una manera magistral
una idea muy profunda, poniéndola en pocas palabras. Y siempre, cada una de esas frases está enmarcada en lo que es el Padre Celestial, porque nada sale de Él, todo va dirigido hacia Él. Todo va dirigido hacia Él, porque toda la oración va hacia Él, porque no hay nadie más. No hay intercesores, no hay intermediarios, no hay operadoras. La comunicación con el Padre puede ser y es directa. Padre nuestro, ¿por qué no dice Padre mío? Este inicio señala que no es algo exclusivo, sino es algo común. Es una oración en realidad de intercesión. No es egoísta, sino inclusiva también por otros y para otros. Por ejemplo, cuando el sacerdote oraba por el pueblo, por absolutamente todos. O cuando Job, él mismo ofrecía sacrificios, ¿por quiénes? Por sus hijos, y evidentemente en esos sacrificios iba una oración: Señor, perdónalos por si acaso ellos te llegaron a ofender. O como cuando Abraham oró e intentó interceder por los hombres y los habitantes de Sodoma y de Gomorra: Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías toda la ciudad? No, pero cuéntalos. Bueno, 40. Y así se fue, ¿no? Pero había una intercesión incluso por aquellos que no conocían a Dios. Entonces, mi hermano, si oramos a Dios por nuestro país y por nuestra nación, Dios tendría misericordia de él, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si oramos por nuestro país, si oras por tu vecino, por aquellos que no conocen, cuando ellos se arrepienten y se vuelven a Dios, cuando entienden la profundidad del amor de Dios, entonces, cuando ellos se apartan del mal, tú también recibes ese beneficio. Porque entonces habrá una persona malvada menos. Ahora, si vemos en conjunto la oración modelo del Padre Nuestro, esta oración maestra, notaremos, mis hermanos, que hay colores brillantes y eternos, intocables, pero visibles como son los cielos. No los alcanzamos a percibir, pero ahí están. Hay tonalidades impecables y profundas como la santidad del carácter del Padre. Vemos también matices oscuros de maldad en la que todos, mis hermanos, nos encontramos expuestos, ya sea de forma externa o, lo peor, de forma interna, porque también nosotros tenemos esa tendencia hacia el mal. ¿Por qué? Porque el pecado vive en esta carne. Pero no solamente eso, no solamente son colores, también podemos notar ciertas texturas firmes y sólidas, como es su voluntad. Adicionalmente, se puede percibir la suavidad y la tersura del perdón divino. Después de haberlo otorgado al prójimo, cuando anteriormente hubo algún daño por alguna situación tensa y áspera. Pero veamos cada frase para encontrar riquezas profundas en la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo. Esta frase nos recuerda cuál es la situación o cuál es nuestra situación delante del Creador, poniendo siempre a nosotros con los pies en la tierra, ¿verdad? Padre, el Padre que todo lo sabe, todo lo ve y en todo está.
y no nosotros. Nos ubica en nuestra realidad de que somos dependientes a Él, porque somos hechura suya, lo sepamos o no, lo creamos o no. Por lo tanto, esta frase es del reconocimiento de su majestad y autoridad. Santificado sea tu nombre. Es decir, el replicar de su carácter es una labor imposible, mis hermanos, si Él no interviene, porque la santidad solamente proviene de Él y no de nosotros. Lo necesitamos a Él para que su carácter pueda ser santificado en nuestra propia vida. Venga tu reino. Aquí se reconoce que este mundo, que actúa bajo sus leyes y ordenanzas de una manera imperfecta, ¿no es verdad? Y son corruptibles, tanto en las naciones como de forma individual. Tenemos esa tendencia. Por lo tanto, esta declaración es una disposición personal, primeramente, a recibir su instrucción: venga tu reino, ya que sus leyes están por encima de las terrenales y sus leyes, en ellas mora la justicia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué difícil, mis hermanos, es hacer su voluntad, y más aún aceptarla, porque esto implica negarse a uno mismo. Y lo cierto es que no podemos hacer su voluntad de nuestras propias fuerzas, porque hay algo que se opone siempre a lo espiritual, y que es nuestra propia carne, nuestros deseos y nuestras pasiones. Y esta frase expresa de forma anticipada una aceptación a lo que Él diga y a lo que Él disponga. Hágase tu voluntad, pero ayúdame a recibirla. Ayúdame. Luego dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí, en estricto sentido, pues habla del sustento y de la provisión, que es algo esencial para la vida. Pero no es verdad, mis hermanos, que podemos ver la generosidad de parte de Él, porque para muchos de nosotros no solamente tenemos un pan al día, tenemos mucho más. Y por eso hay que estar agradecidos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta frase es condicional, mis hermanos. Así como tú perdonas a los demás, de la misma manera estás pidiendo el perdón de Dios. Jesús en alguna ocasión dijo: si no perdonas a tu hermano al cual has ofendido, tampoco Dios te va a perdonar. Porque Dios, mis hermanos, esto es lo increíble. Dios es el primero en ofrecer el perdón. Y cuando el carácter de Dios está en ti, existe esa iniciativa también. Ofrecer el perdón y pedir perdón cuando has ofendido a alguien. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esta frase pide que sean abiertos nuestros ojos en el momento en el que viene la prueba, en el momento en el que viene la tentación, para que nosotros tengamos también la capacidad de anticipar cuando se viene algún peligro o cuando nosotros mismos nos metemos en una tentación. Por lo tanto, esta es una oración en la que se pide ayuda para reconocer las advertencias. Y así Jesús presenta de manera magistral lo que conocemos como el Padre Nuestro.
Pero ahí no terminó la enseñanza. Pudo haber dicho después de esto, motivándonos a todos y diciéndonos: perseveren en la oración porque Dios es bueno. Pudo haberlo sintetizado de tal manera. Sin embargo, esa capacidad no solamente la tenía para la enseñanza, de sintetizar, sino que tuvo la certeza de hacer exactamente lo contrario: desmenuzar la perseverancia, ejemplificándolo a través de una narración que sería nuestro segundo cuadro. Un cuadro mucho menos complejo, más sencillo, práctico y entendible. ¿Qué es perseverar? Lucas 11:5, por favor. Y les dijo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo no va a él a medianoche? ¿Cuántos de nosotros tienen un amigo, una persona de su plena confianza, que por alguna necesidad tuvieran que pedirle un favor a horas pues que no son prudentes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, cuando estás en una situación así, a esas horas, rápidamente vienen tus opciones? Y lo mismo pasó con este personaje. No se menciona el nombre, pero ¿qué tal si le ponemos Pedro? Pobre Pedro, ¿eh? Bueno, pues Pedro tuvo una visita inesperada en su casa de un amigo muy apreciado. Si nos ponemos y si recordamos que en aquellos tiempos pues no había celulares, no había correos, no había nada, pues esta visita le llegó pues sin previo aviso, ¿verdad? Así que pues vamos a imaginar un poquito a Pedro recibiendo a su amistad con todo el gusto, y él quería ser un buen anfitrión. Entonces, por favor, siéntate, ahorita, permíteme, ahorita te sirvo algo. Abre la alacena y oh, sorpresa, vacía. Y él quisiera imaginar: ¿y ahora cómo le hago? Quiero ser un buen anfitrión, pero ya sé quién me puede ayudar, y es mi vecino. Yo sé que él me va a ayudar. ¿Por qué? Porque es muy buen amigo y él lo va a entender. Ay, todavía no inventan los relojes, pero yo sé que ya es tarde, ¿verdad? Así que sale corriendo y llega a la casa. Ay, no hay cámaras, qué bueno. Pero ¿cómo le hago? Ni timbre, todavía no lo inventan. Entonces, no sé, medianoche, ¿eh? Cric, cric, y ahí: amigo, Pedro. Ay, no me escuchó. Y por dentro, evidentemente, ya estaban durmiendo. Ay, Toño. No, Pedro, ¿verdad? Quedamos. Pedro, ya me confundí de amigo. No, estoy en el lugar correcto. No, a lo mejor no me he escuchado. Voy a buscar una piedra, no, pero todavía no inventan las ventanas, entonces no le vaya a dar. Pedro. Y entonces, claro, toca de tal manera con el propósito de que su amigo se despierte. Y entonces dice: Pedro, préstame unos panes, 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pedro. Y dice la Biblia: y aquel respondiendo desde adentro. ¿A cuánto les ha pasado que responde desde adentro? ¿No es cierto? Respondiendo desde adentro. Como si lo escuchara, ¿verdad? No me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Lo dijo adentro, ¿verdad? Amigo, y no se va.
No se va, constante y firme, porque, mis hermanos, él tenía bien claro que no se iba a ir con las manos vacías. Lo iba a hacer que se levantara hasta que se abriera la puerta y por lo menos obtuviera una respuesta. Necesito una respuesta. Y entonces Jesús ahí les enseña a sus discípulos: os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Den, ya, por favor. Por eso os digo, les dice Jesús, pedid, pidan. El Señor está atento con su oído y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Perseveren en la oración. Esto es lo que dice el Señor. Con esa constancia, sean constantes, no se den por vencidos. ¿Por qué? Porque la respuesta llegará. Y tal vez no sea la que tú esperas, pero la respuesta va a llegar. Y muchas veces, y en algunas ocasiones, el silencio forma parte de la respuesta. Pero lo increíble es que el Señor te lo va a decir. Con el silencio, te lo va a confirmar. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así que este fue un cuadro mucho más sencillo de la perseverancia en la oración. Pero Jesús continúa y vamos ahora al tercer cuadro, porque continúa con la enseñanza para guiarnos a pedir lo más importante para que nuestra oración sea efectiva y sea completa. Por lo que nos muestra este tercer cuadro también muy sencillo, en el cual contrasta la bondad de un Padre terrenal contra la bondad o en comparación a la bondad del Padre celestial. Lucas 11:11. Y Jesús les dice así: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. En otras palabras, si tu hijo te pide alimento, no le vas a dar algo que no pueda comer, ¿verdad? Ni tampoco le vas a dar algo que lo pueda matar. ¿Por qué? Porque esto no va con el carácter de un padre. Esto está en contra al afecto natural. Por eso dice, imagínense, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús hizo esta comparación para intentar imaginar la enorme distancia, mis hermanos, entre la bondad que es de Dios, que es infinita, pues contra nuestros actos, ¿verdad? Aquí lo contrasta. Jesús cierra este cuadro con un broche de oro, exaltando la bondad infinita de Dios el Padre, quien no pretende escatimar a alguien tan valioso como su propio Hijo Jesucristo. ¿Quién es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. No lo va a escatimar tampoco. ¿Qué significa esto? Que Dios se entrega de forma total y completa. Jesús concluye esta enseñanza con la persona divina que tiene la capacidad, mis hermanos, de unir estos tres cuadros, de fusionarlos para aquellos que se lo pidan.
Entonces, aquí esta oración que había iniciado como algo comunitario, Padre nuestro, ahora Jesús lo individualiza. Solamente para aquellos que lo pidan, que pidan al Espíritu Santo, y el Señor lo entregará. En otras palabras, Jesús dejó para el final lo que se necesita y que es más importante para poder orar, y que es la intervención del Espíritu Santo. Porque justamente Él, recordarán que fue quien llenó a Juan el Bautista, porque había sido lleno del Espíritu Santo. Y lo mismo ocurrió en la vida de Jesús, quien fue también lleno del Espíritu Santo al iniciar su ministerio para enfrentar todas las tentaciones y limitaciones que él iba a experimentar en el desierto. Entonces, ¿de quién necesitamos? Del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Espíritu Santo es quien nos revela la profundidad de las palabras de Jesús. Él es el que lo hace. Y Él nos revela también el carácter del Hijo de Dios. Él es el único que puede unificar el entendimiento de estas enseñanzas, porque porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto lo dice 1 Corintios 2:10. No lo busquen, se los estoy diciendo para que no lo busquen y coman el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, dice Romanos 8:15, que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido el mensaje que viene de parte de Dios, que ha recibido al Hijo de Dios en su corazón, cuando naces de nuevo, también has recibido el Espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Abba, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque dice Santiago 4:5 que el Espíritu Santo a nosotros, mis hermanos, nos anhela celosamente, para que en nuestras vidas, en nuestra vida diaria y cotidiana, santifiquemos su nombre, evitando las prácticas inmundas de los enemigos de Dios. ¿Para qué? Para que cuando ellos vean nuestra forma de vivir, ellos también acepten y reconozcan al Hijo de Dios y también puedan santificarse y apartarse para Dios. Porque Apocalipsis 22:27 dice que el Espíritu y la novia dicen ven. Y este ven se refiere y se dirige hacia la estrella resplandeciente de la mañana, a la raíz y al linaje de David. ¿Para qué? Para que venga tu reino. ¿Por qué? Porque tu pueblo te espera. En Hechos 1:8 dice que Jesús les había prometido a los discípulos, una vez que Él iba a ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos: ustedes a través de su vida van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, para que se cumpliera hasta lo último de la tierra, pues no les iba a alcanzar la vida a los discípulos, ¿no es cierto? ¿Y a quién crees que se le queda esa responsabilidad? A nosotros. ¿Para qué? Para que así se pueda cumplir este fragmento del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra, porque en los cielos ya se hace. ¿No es verdad?
Basta que el Señor lo diga, lo manifieste, lo quiera para que en el cielo se mueva. Sin embargo, en la tierra depende de nosotros, porque Dios puso ese límite. Mateo 4:4, Jesús les había respondido en algún momento: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí, ¿qué es lo que encontramos? El pan nuestro de cada día. Pero es ese pan, mis hermanos, ese pan que da vida. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, es quien nos lo da cuando nosotros tenemos esa hambre de Él. Cuando nosotros tenemos hambre de su palabra, porque Él es, ahora sí que como el anfitrión. ¿Recordarán? Que Él, cuando llega alguien que se ha convertido y ahora se vuelve amigo de Dios, Él lo recibe, y cuando Él tiene hambre, Él va delante del trono de Dios y Él nos trae la palabra. ¿Por qué? Porque Él no habla por su propia cuenta, sino que Él habla todo lo que oye, y Él siempre nos guía a toda la verdad. Y toda la verdad nos satisface. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿No es cierto? Satisface, llena nuestros sentidos, llena nuestro corazón y nos da ánimo para seguir adelante, para seguir avanzando. Así que este pan nuestro, sin duda se refiere al pan alimenticio de todos los días, ¿verdad? Pero se refiere más al pan, el pan espiritual. El Espíritu Santo también, mis hermanos, es el que nos convence de pecado. Es aquel que hace que nuestra conciencia se vuelva a estremecer, se vuelva a sensibilizar. Y es donde se podría cumplir lo que el Señor dijo, que iba a poner un corazón de carne y quitar el de piedra, aquel que ya se hizo insensible. ¿Por qué? Por medio de su Santo Espíritu. Porque Él lo dijo de esa manera, que Él iba a repartir de algo personal, de algo eterno, y es justamente el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. Porque Él nos convence cuando nosotros ofendemos a alguien o pecamos en contra de alguien. Algo hay en nuestro corazón, mis hermanos, que nos da la capacidad ahora de ponernos en el lugar del otro. Porque cuando tú le hablas con aspereza hacia la otra persona, viene el Espíritu Santo y te recuerda: ¿qué pasaría si te hablaran así? ¿O no? ¿No les ha pasado? O que te trataran de tal manera, y hay algo que te redarguye, que te hace sensible, y entonces tienes esa capacidad para ir a pedir perdón. Pero también cuando te ofenden, también podrías entender a la otra persona por qué lo hizo, y puedes tener esa capacidad como para perdonar. Y así como perdonas al otro, el Señor también te perdonará, porque fuiste generoso también. Gracias a la sensibilidad que Dios ha puesto en tu corazón, también el Señor te perdonará, y todo esto se vuelve en un círculo virtuoso. El Espíritu Santo también está dispuesto para que cada uno de nosotros no caigamos en tentación. Recordarán aquel momento en el que Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaban en el huerto de Getsemaní. ¿Qué les dijo?
velen y oren para que no caigan en tentación. Cuando él hubo orado 3 veces, regresó y los encontró. Qué difícil es orar, ¿verdad? Porque nos gana el sueño. Y cuando llega, él les dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Para qué? Para evitarnos que caigamos en la tentación. Pero la carne es débil. Así que ahí tenemos un enemigo latente y del cual no nos podemos separar hasta que el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia. El Espíritu Santo, mis hermanos, también nos puede librar del mal. Pero de aquel mal que puede surgir principalmente en nosotros, porque ese es al que el Espíritu Santo mayormente se enfoca. ¿Por qué? Porque el mal mayor se encuentra dentro de nosotros, por la manera en la que nosotros podemos reaccionar. Nos puede librar advirtiéndonos de peligros también, peligros externos, de los males externos, pero ¿saben qué? Todo lo que está afuera, todos esos males son pasajeros y temporales. Porque lo que sí nos asegura es que nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque en una circunstancia de esas en la que estemos en peligro, dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso, mis hermanos, es de que tenemos testigos tanto de los bíblicos, de los antiguos, cómo pasaron por situaciones tremendamente horribles y ellos siguieron adelante aún a costa de su propia vida, porque el Espíritu Santo estuvo con ellos, dándoles esa fuerza y ese valor. Y aún en nuestros días hay gente que prefiere morir asesinada de forma despiadada antes de negar al Señor. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer por nosotros. Ahora, mis hermanos, con toda esta enseñanza que el Señor nos mostró, te pregunto, ¿qué necesitamos para poder orar? ¿Qué necesitamos? Una disposición de parte de nuestro corazón. Espero que esto haya quedado más claro, y si no, aquí hay un ejemplo con el cual vamos a ir cerrando. Recordarán que el Señor se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo y le dio instrucciones precisas para que fuera él delante del faraón en Egipto, para que le dijera de una manera firme y contundente que dejara salir a su pueblo Israel. Así que de forma muy particular le dijo: ve y habla con un hombre, con ese faraón al cual yo puse. Estoy parafraseando. Yo he puesto ahí y yo estoy encima de su autoridad. Pero Moisés puso una y otra traba. Y si preguntan de parte de quién vengo, bueno, tú le vas a decir: yo soy el que soy, le vas a decir: el yo soy me ha enviado. Y si no me creen, a ver, ¿qué tienes en tu mano? No, pues una vara, y la transforma en una serpiente. Tómala. Okay. Y ponía un pretexto tras otro. Y ya cuando se le acabaron los pretextos físicos de señales, entonces, y ahora se fijó en él, y dice Éxodo 4:10, se los leo. Entonces Moisés le dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido
un hombre de fácil palabra. No se me da, no puedo hablar, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de habla y torpe de lengua. Algunos mencionan que él era tartamudo y que tenía dificultad, según lo que dice aquí, según sus propias palabras, tenía dificultad para ordenar sus ideas. Pero el Señor le respondió y le dio la solución que Moisés veía como un problema. A ver, Moisés, no pongas ese pretexto. ¿Quién le dio la boca al hombre? Pues tú, Señor. ¿Y quién hizo al mudo o al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Y Moisés dijo, pues sí. Ahora pues ve. No es tu obra, es la mía. Ve y yo estaré en tu boca. Yo pondré mis palabras en tu boca y te voy a enseñar qué has de hablar. Entonces, cuando vamos a orar, mis hermanos, ¿de quiénes serán esas palabras? De Él. De Él. ¿Qué necesita? Una libreta en blanco, un corazón dispuesto para que Él ponga sus palabras. Él nos mostró 3 cuadros, ¿no es cierto? El Padre Nuestro, la perseverancia y la bondad de parte de Dios. ¿Ya viste bien los cuadros? ¿Ya viste cómo los maticé? ¿Cómo los pinté? ¿Cómo los dibujé? Ten el pincel, ahora dibújalo tú. Ya te enseñé. Pero no lo vas a hacer solo. Pide al Espíritu Santo que te guíe para que tú puedas orar y podamos tener esa conexión como padre a hijo o hija. El Espíritu Santo nos va a ayudar, mis hermanos, para pedir como conviene, conforme a su palabra. Porque incluso, mis hermanos, cuando no puedan salir palabras de nuestra boca, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque sabe qué hay en nuestro corazón, sabe qué queremos decir. Como lo hizo Ana, ¿recordarán? Que la dieron por ebria y ella decía, no, mi Señor, no estás entendiendo, estoy derramando mi corazón delante de Dios, pero no hay quien pueda traducir más que el Espíritu de Dios, porque Él sabe cuál es mi intención, cuál es mi necesidad, porque Él escudriña nuestros corazones y sabe y nos guía y nos orienta y nos toma de la mano para poder dirigirnos al Dios Todopoderoso, porque Él puede consolarnos, Él puede animarnos, Él sabe exactamente qué necesitamos. Qué maravilloso, ¿no? Que tenemos un Dios que vino a buscarnos, vino a enseñarnos, porque Él quiere mostrarse a cada uno de nosotros con entendimiento, para que lo podamos ver de una forma tan personal que no se puede tocar. Porque ¿dónde vive? En nuestro corazón. Vamos a orar, mis hermanos, si son tan amables de ponerse de pie. Bendito Padre, amado Dios, Espíritu Santo, muchísimas gracias, porque tú eres el consolador
y clamamos a ti, amado Dios, para que podamos nosotros elevar una oración que provenga de tu corazón, por el cual pueda llegar nuestra petición, esa petición que tenemos en nuestro ser, y aunque tengamos palabras sencillas, te rogamos que nos ayudes para que sean agradables a sus oídos. También queremos agradecerte porque a través de ti podemos llegar hasta el lugar santo. Y gracias, Señor. Gracias porque tú eres quien nos convence de tal manera que podamos levantar manos limpias y manos santas, porque hemos perdonado, Señor. Hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, y a aquellos que nosotros hemos ofendido, también les hemos pedido perdón. Y si no lo hemos hecho, estamos dispuestos a hacerlo, Señor. No queremos presentarnos delante de ti con iras y contiendas en nuestro corazón. Nuestras necesidades, Señor, tú las conoces y las sabes. Tú sabes qué es lo que necesitamos del sustento diario, pero sabemos y entendemos que valemos más que las aves de los cielos, y entendemos y descansamos en que tú tienes el control de todas las cosas y que no nos vas a dejar, porque no nos vas a dejar huérfanos. Gracias porque tú eres el único bueno, amado Padre, porque nos has dado a tu Espíritu Santo que nos dirige hacia ti en las condiciones que tú estableces y que tú pusiste a través de la boca del Santo de Israel, del Señor Jesucristo. Y solamente tú, Señor, pides un corazón dispuesto para que tú formes y hagas esa obra perfecta bajo ese plan que tú estableciste antes de la fundación del mundo. Gracias porque en ese plan estábamos nosotros, nos consideraste con el fin de que te podamos conocer para toda la eternidad. Muchas gracias, amado Dios, y levantamos nuestras manos hacia ti en rendición, porque sabemos que tú nunca nos vas a dejar y no nos vas a despreciar, porque tú no desechas a un corazón contrito y humillado. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.